Bueno, yo creo que es un diseño perfecto para poder comprender qué sucede en el mundo, ¿no? Para relacionarnos socialmente y para movernos por todo el planeta sin ningún tipo de dificultad. A mí lo que me gusta del cuerpo precisamente es la imperfección que encierra, porque esa imperfección es muy identitaria, ¿no? Creo que es uno de los aspectos que estudiamos la identidad de los cuerpos y la identidad de las personas, ¿no? Que son cosas diferentes, pues me interesa muchísimo. Entonces yo creo que es un buen cuerpo, pero es imperfecto. Yo creo que el cuerpo en parte nos limita, ¿no? Porque al final contiene nuestra conciencia. Podría haber como una especie de poshumanismo que hablará de rediseñar nuestro cuerpo según nuestro estado de la conciencia, ¿no? Según cómo nos apetezca, ¿no? O sea, no estar condicionados por el cuerpo físico con el que nacemos, ¿no? Pues yo creo que sí. Yo creo que el cuerpo humano es un diseño asombroso. Tenemos una serie de funciones casi prácticamente automáticas, o sea, respiramos, hacemos nuestros procesos para que el oxígeno llegue a nuestras células sin que nosotros seamos conscientes. Por otro lado, también hay una serie de actividades automáticas que vamos en bicicleta, caminamos, que ni siquiera tenemos que darles órdenes, ¿no? Los procesos mentales de nuestro cerebro, capaz de hacer abstracciones matemáticas, filosóficas, incluso artísticas, ¿no? El hecho de que además nos haga sentir, ¿no? Los sentidos por los que podemos ver, tocar, oler, emocionarnos, todo eso a mí me parece increíble, ¿no? Que el cuerpo humano sea capaz de hacer todas esas funciones. Claro, es verdad que nuestro cuerpo no está preparado para vivir en el medio ambiente en el que estamos. Tenemos algunos elementos que son delicados, pero ¿cómo llegas al equilibrio entre la defensa y el placer o la sensibilidad, ¿no? Entonces, yo creo que sí que está bien diseñado. Podríamos quizá mejorarlo, ¿no? Eso me recuerda a un experimento que hizo Edward de Bono, un psicólogo, que les preguntó a un grupo de niños qué mejorarían del cuerpo humano, ¿no? Entonces resulta curioso cómo, por ejemplo, una niña decía que ella multiplicaría, ¿no? Quería tener más brazos, más manos, para poder tocar las cosas más rápidas, para ser más ágil, o tener más ojos para ver mejor. Y es curioso cómo casi todos los niños buscaban esa multiplicación, pero de cosas que el cuerpo ya funciona, ya hace, nunca pensando en un concepto diferente, ¿no? Pero no sé, quizá también es algo arquetípico y ancestral. Si lo pensamos, hasta los asuras de las tradiciones hindús también nos encontramos dioses con múltiples caras para poder vigilar a los enemigos, múltiples brazos como Shiva, ¿no? Bueno, yo creo que la perfección, por ejemplo, está en las manos, que las manos es la que nos conecta, las que tienen la curiosidad, donde se encuentra el deseo. Yo creo que es la expresión perfecta. El resto sí que oscila en cuanto a otros niveles de perfeccionamiento o no. Es que a mí, como me gusta lo imperfecto, creo que soy una defensora absoluta de que la perfección no existe en nada, ¿no? En ninguna situación, ni emocional, ni tampoco física. Entonces creo que me gusta tal como es, ¿no? Cada uno en su dificultad de relación con respecto al otro, ¿no? No concibo el cuerpo separado de la cabeza. El cuerpo, a ver, cuando hablamos de cuerpo hablamos de todas las partes del cuerpo, ¿no? Incluida la cabeza. Pero bueno, la mente es como un estado de consciencia que va más allá del cuerpo, ¿no? Al final el cerebro está muy poco estudiado y no sabemos lo que hay dentro, ¿no? Realmente. Que el proyecto este de Mary Shelley con Frankenstein no resultó muy bien al final. Yo creo que cambiaría más que el cuerpo las ideas. O sea, a ver, no cambiarlas porque cada cual tenemos nuestras ideas, ¿no? Pero que me resulta más atractivo el hablar de mente, no de cuerpo. O sea, si yo tuviera que pensar en una mejora del cuerpo humano, centraría más en rediseñar nuestro proceso de obsolescencia programada, ¿no? Que en vez de ser como es ahora, que es poco a poco, ¿no? Vamos como perdiendo habilidades físicas, habilidades mentales, pues que realmente esas capacidades se mantuvieran intactas, ¿no? Y que de repente pues dejáramos de funcionar como las impresoras, ¿no? Yo haría ese pequeño cambio. Precisamente hay ahí pues una cuestión muy interesante, porque nuestro entorno está diseñado por el ser humano, pero evidentemente son diseños que muchas veces buscan la idealización de la arquitectura, de la ciudad, algo como más en abstracto, algo que pertenece a un proyecto arquitectónico
que a lo mejor no responde muy bien a las necesidades del humano, ¿no? En esa combinación de lo racional o lo no racional que somos nosotros, ¿no? Que nos movemos por otros impulsos, pues está ahí un poco lo interesante de la relación. Es cierto que en arquitectura las ciudades no se han diseñado ni para las mujeres, ni para los niños, ni para los ancianos, sino que hay ahí pues un tema latente, importante para retomar, ¿no? Que se está hablando de esto desde siempre, pero como que no hay como una solución. Entonces las ciudades son cada vez más violentas, menos inclusivas. Es muy difícil sobrevivir en una ciudad, a pesar de que es un gran atractivo, ¿no? Para los seres humanos el acudir allí y sobrevivir. Sí, creo que el diseño del entorno puede potenciar cómo sentimos nuestro cuerpo en el espacio, incluso nuestro nivel de conciencia. Me recuerda a Robert Walser que hablaba sobre el arte de caminar, ¿no? O sea, el estado de conciencia que la persona siente de su cuerpo relacionado con su mente, ¿no? Cuando el cuerpo está en movimiento, está caminando. Y yo creo que el espacio condiciona muchísimo la potencialidad del yo entendido como conciencia, ¿no? Incluso nuestras sensaciones también se enriquecen según en qué tipo de espacio estemos, si nos sentimos a gusto, si no, cómo está diseñado el espacio, la cantidad de luz natural que entra o si está totalmente oscuro. Son sensaciones totalmente distintas y muchas veces no se tienen en cuenta. Por ejemplo, la cocina Frankfurt de Margrethe Schutz, que la diseñó en los años 20 y tantos, si no recuerdo mal. Claro, esa cocina fue revolucionaria porque permitió que las personas optimizaran, ¿no? Los movimientos y todo fuera mucho más rápido, cómodo y sin problemas para tu propio cuerpo, ¿no? O incluso ahora todas las disciplinas de diseño del espacio público, ¿no? Pues no sé, Bart Engels, por ejemplo, que sí que trabaja mucho los espacios arquitectónicos o las viviendas, pero relacionadas con el exterior, ¿no? Para que el cuerpo también tenga esa conexión con el exterior en el interior. Nuestro entorno es siempre artificial, entonces, y nosotros vivimos desde lo natural, ¿no? Entonces las especies humanas es muy difícil de encontrar en estas edificaciones, en estas urbanizaciones, en esta arquitectura que ha querido pues uniformizar nuestra forma de vida, porque nosotros al ser diversos tenemos diferentes necesidades. Entonces yo creo que podemos recordar a Le Corbusier y el fracaso de su arquitectura cuando él se amueblaba como siempre una casa, cuando realmente el pensamiento de Le Corbusier lo que necesitaba era un cambio, ¿no? Social. Él era un ideólogo, ¿no? Pero realmente las personas que finalmente habitaron sus edificios, pues hubo ahí como una situación de extrañeza. No sé, ciudades que han crecido de una manera o han sido diseñadas como Brasilia, te das cuenta de que es el fracaso absoluto, no hay aceras, se tiene que ir siempre en coche, es decir, que nos fuerzan a nuestro cuerpo a realmente a utilizar otros medios artificiales, todo, y yo creo que el cuerpo humano lo que necesita es a veces una pequeña regresión o volver a algo más natural y algo más elegido para que nosotros podamos desarrollarnos de manera más emancipada. El espacio siempre lo condiciona la arquitectura, entonces hay arquitectos que tienen muy en cuenta la implicación de los 5 sentidos a la hora de crear esos espacios, pero claro, una vez los espacios están ya configurados, pues es cosa de diseñarlos teniendo en cuenta las limitaciones constructivas y bueno, y generar como ambientes donde el cuerpo humano realmente se sienta conectado con ese espacio, implicado con los 5 sentidos, no como en una especie de aeropuerto o no espacio totalmente anodino y donde te sientes como si fuera en un no lugar, ¿no? Pues quizás seamos el animal menos adaptado al entorno en el que nos movemos, entonces yo creo que el diseño tiene un papel fundamental. De hecho, por ejemplo, la ergonomía, que es una de las disciplinas
muy relacionadas con el diseño, lo que hace es pensar en nuestro propio cuerpo cómo se puede adaptar al entorno, ¿no? Si vamos mucho más allá y pensamos en la época prehistórica, ¿no? Desde los primeros bifaces, raederas, etcétera, que lo que hacían era mejorar las habilidades del propio cuerpo, es decir, mejorar la habilidad para arañar, para agarrar, para limpiar, pues desde eso hasta, no sé, los implantes para que las personas puedan oír, las personas que tienen problemas, incluso podemos llegar a aspectos artísticos, por ejemplo, Neil Harbison o Moon Rivas, ¿no? Que son dos artistas. Por ejemplo, Neil Harbison lo que hace es lleva una antena implantada en la cabeza, en el cerebro, que le permite ver gamas de colores de infrarrojos y ultravioletas que nosotros no podemos ver, ¿no? O el proyecto de Moon Rivas, que también es muy interesante, ¿no? Esta bailarina catalana que lleva implantados en las plantas de los pies unos chips conectados directamente a sismógrafos en diferentes puntos de la Tierra, que cuando hay un terremoto o una pequeña vibración ella las siente, ¿no? Pero bueno, también podemos ir a cosas más próximas, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, pues no sé, en el diseño de las zapatillas o de la ropa de los deportistas de élite, los cascos para protegernos cuando vamos en la moto, vamos en la bicicleta, o proyectos a lo mejor más clásicos, ¿no? Relacionados con el tema hasta de diseño del entorno. No solamente todos esos objetos que podemos utilizar o acoplar a nuestro cuerpo, ¿no? Sino cómo diseñamos nuestro entorno para que nuestro cuerpo pueda moverse mejor, ¿no? Y conseguir esos objetivos. Claro, en cada periodo yo creo que debemos de tener una definición diferente de lo que significa tener una mente sana y un cuerpo sano, ¿no? Yo creo que esta relación siempre quiere guardar el equilibrio, ¿no? Porque creo que es como mejor nos podemos sentir con nosotros mismos, porque evidentemente nuestra mente reacciona ante cualquier aspecto físico que la enfermedad de muchas tipologías, ¿no? Pues nos puede afectar. Pero claro, aquí es importante lo que comemos, cómo lo digerimos, cómo nos podemos sentir mejor. El deporte que ahora pues se requiere, parece como que sea imprescindible para mantenernos más saludables, sobre todo porque vivimos ahora en una sociedad sedentaria, ¿no? Pasamos muchas horas delante del ordenador, ahora pues estamos, bueno, no sé, no hacer nada parece como que está mal visto, ¿no? Siempre tienes que estar produciendo, siempre tienes que estar en activo. Eso me parece también una sociedad agotadora y agotada. Yo creo que esto no puede resistir demasiado tiempo, aunque cada vez pues, las empresas explotan más a sus empleados. No sé, es como una situación que lo que nosotros necesitamos vemos como que es muy difícil mantenerlo con la sociedad que nos exige otras cosas, ¿no? Es cierto pues, que todo esto, todas estas aspectos que la sociedad nos lleva de aquí para allá, pues también crea estereotipos físicos que no podemos alcanzar, insatisfacción de cómo nos encontramos nosotros mismos, tan imperfectos, no somos como las mujeres, ¿no? Las mujeres como las revistas, ni los hombres como los atletas o los culturistas. No sé, que se está un poco explotando un tipo de mente y cuerpo sanos que tampoco responde a esa realidad. Y creo que ahí está la situación que ahora pues, nos rodea con tanta cirugía estética, pero porque todo juega a que tu cuerpo no te guste, ¿no? Es como algo que te lleva ahí, ¿no? Precisamente Bauman, en sus estudios sobre la sociedad líquida, plantea esto, ¿no? Que vivimos en una sociedad en que realmente los valores tan firmes que tenían nuestros antepasados pues han pasado a diluirse y a realmente pues, a que seamos mucho más frágiles ahora, mucho más fáciles de manejar. Creo que los medios de comunicación, las redes sociales también condicionan mucho el cuerpo de las personas y que debemos, claro, ahora hay una falta de creencias, es decir, vivimos ahora de una manera como muy difícil para poder soportar y poder realmente reafirmar nuestra identidad y pertenecer a ese colectivo, a esa masa social imperfecta. A mí me parece que como lo mejor que hay es aceptarse uno tal como es y ya está. Para mí una mente sana en un cuerpo sano es realmente
el equilibrio, la armonía, o sea, la armonía entre la mente y el cuerpo, ¿no? Hay muchos filósofos y tratadistas que han estudiado el cuerpo humano, cada cual tiene su propia teoría. Descartes decapitaría el cuerpo directamente y separaría la cabeza del cuerpo, ¿no? Las teorías modernas y contemporáneas, pues ya, y el psicoanálisis y la psicología contemporánea, desde hace ya bastantes décadas, ¿no? Ya sabe que hay una relación directa entre la mente y el cuerpo. Entonces, darle una excesiva importancia a uno o a otro lo veo desmesurado. O sea, creo que todo parte de un equilibrio y que realmente la mente rige el cuerpo, entonces es absurdo pensar solo en el cuerpo, ¿no? Solemos relacionar un cuerpo sano con la imagen que se nos proyecta en nuestra sociedad por parte de los medios de lo que es un cuerpo sano. Pero realmente eso no es un cuerpo sano, es una imagen de lo que quieren que hagamos, ¿no? Que cumplamos. Un cuerpo sano es el cuerpo que te permite vivir sin dolor, poder hacer lo que tú quieras, caminar, saltar, comunicarte, conocer tu entorno, explorar y no tener dificultades, ¿no? Yo creo que eso es un cuerpo sano, que no necesite estar constantemente con elementos externos que le permitan hacer un funcionamiento normal. A nivel de diseño, yo creo que precisamente cada una de nosotras y de nosotros pues podemos rodearnos de aquellas cosas que realmente nos hacen sentir bien. Nuestros entornos, la casa, ¿no? Nuestro entorno más próximo, sí que tenemos esa capacidad de remodelarla a nuestros intereses y que tanto los colores o las formas pues te puedan ayudar a sentirte mejor en ese entorno próximo. Y también los entornos de trabajo se hace ese esfuerzo, ¿no? Pero yo creo que siempre es la parte íntima, ¿no? La parte que te rodea, siempre es mucho más amable contigo porque lo eliges tú personalmente, que estos entornos laborales o estandarizados, ¿no? De los bancos, de los edificios públicos, que realmente no recogen la impronta de sus empleados o de la gente que vamos allí a tramitar cualquiera de la documentación que se nos pide, sino que en esos espacios yo creo que no se contempla esos factores. El diseño y el arte tienen un gran poder de transformación social y pienso que pueden ayudar a mejorar el bienestar de los seres humanos, ¿no? De las personas. Pues yo creo que el diseño y el arte pueden ayudar a ese equilibrio entre mente y cuerpo, no expandiendo los límites, nuestros propios límites físicos, ¿no? O sea, entendiendo que el cuerpo y la mente son estados de conciencia. Al final, cada persona se percibe de una forma distinta según cómo la ven y según también los constructos socioculturales. Entonces, si nos etiquetan y se fijan unos estereotipos que socioculturalmente convienen por X temas, pues es normal que la gente perciba que no encaja en esas etiquetas y se sienta como ajeno a sí mismo, ¿no? Entonces genere como una distorsión de su propia imagen, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido el diseño y el arte pues podrían perfectamente, la publicidad es que podría representar todos esos tipos esa toda heterogeneidad de cuerpos que existen, ¿no? De cuerpos y mentes, ¿no? O sea, realmente no hay estereotipos, cada persona es como es y claro, lo que pasa es que siempre se tiende a generalizar. Si se representaran más toda esa variedad, eso ayudaría mucho también a asimilar que somos individuos, que no somos una masa de... ¿Qué puede hacer el arte o el diseño para ayudarnos en estas cosas? Yo creo que si los profesionales y las profesionales del arte y el diseño realmente trabajan desde la honestidad, desde querer realmente cambiar o mejorar el entorno en el que estamos, bueno, son fundamentales. De hecho, son ellos los creadores de la cultura, ¿no? Y la cultura es la que nos condiciona. Entonces, si realmente se atreven a romper con esos estereotipos, con esas visiones determinadas, ¿no? Romper con el individualismo y proponernos otras cosas puede ser interesantísimo. De hecho, por ejemplo, estoy pensando en los proyectos de Yolanda Domínguez, que es una artista española que trabaja mucho el tema de los estereotipos. Pues es muy interesante el último proyecto que hizo, que utilizando un poco el mismo lenguaje que la campaña de otoño del Corte Inglés, cambió
y en vez de llevar el vestido característico del otoño, una mujer pues heteronormativa, eran todo tipo de cuerpos diferentes, ¿no? Pues realmente si el arte y el diseño se atreven a eso, por supuesto será fundamental, y yo creo que incluso hasta el diseño tiene muchas más posibilidades que el arte por su capacidad de llegar, ¿no?, a más tanto por cien de población. Las publicidades parece como que están siempre alimentando la necesidad del pueblo, ¿no? Pero esa necesidad muchas veces no es la mejor manera como se expresa en la vida publicitaria, ¿no? Sí que hay una publicidad más real, más para las personas, pero luego está detrás siempre ese consumo desorbitante que nosotros vivimos ahora, ¿no? Con esta sociedad tan neocapitalista, tan necesidad de consumir continuamente todo, ¿no? Y yo creo que ahora estamos en el momento de reflexión que nos ha llevado tras la pandemia, ¿no?, de recuperar un poquito el orden de las cosas y ver que también es necesario parar, porque es cierto que ese maquillaje con el que se envuelve a la publicidad para la venta de coches, que ahora, por ejemplo, parece como que 25.000 o 30.000 euros es como el coche normal. Eso es como algo que para una sociedad tan empobrecida como la nuestra crea un deseo pues desenfrenado, ¿no? Yo creo que vivimos en una sociedad del deseo y tenemos que reprimir. Tendrían que cambiar las normas de la publicidad. Me parecen también, pues con respecto a los cuerpos, que también se está estereotipando mucho a todos, a hombres y mujeres, y creo que también ese deseo que quieren desencadenar y que pues lo que lleva es a una insatisfacción muy fuerte. Yo no sé, los influencers, todas las redes sociales, no solamente son los medios de comunicación tradicional, sino que ahora todos estos nuevos medios de comunicación, como son las redes, pues lo que hacen es fomentar todavía más. Entonces vemos casos completamente desquiciados dentro del mundo de las redes sociales, de cuerpos operados hasta el extremo de la caricatura, y que todas estas cuestiones tienen que ver muchas veces con todo ese mundo que habíamos hablado antes, de la falta de creencias, de esta sociedad líquida en la que nos encontramos ahora. Bueno, la cirugía yo creo que ya es lo esperpéntico, ¿no? Porque no se le puede regalar a una niña de 16 años pues una operación de pecho, que ya no hay ética, ni siquiera en la medicina, ¿no? Es como, y las familias, como los padres consienten algo así cuando todavía están en desarrollo, ¿no?, sus cuerpos. Y yo creo que todas estas agresiones, sin ninguna necesidad, simplemente por la estética, me parece que se está llevando a extremos increíbles. Es cierto que desde los años 90 veíamos cómo ya prestaban atención a esos cuerpos poshumanos transformados por medio también de la medicación, porque tú puedes transformar tu cuerpo por medio de la medicación, pero también esa necesidad de la cirugía. Entonces veíamos esos cuerpos que no están enfermos, pero que en cambio están dispuestos a conseguir sus objetivos de una manera a veces gratuita, otras veces son necesarias, ¿no? Y también se ha perdido ese afecto por los hijos, que al final lo que hacemos es educar pequeños monstruitos que son capaces de desear cosas que no están en la razón de nada. Creo que a veces asistimos socialmente pues a estas cuestiones que me parecen un poco esquizo. Cada cual que se maquille como le dé la gana, que a mí me parece perfecto, y los retoques fotográficos también. Ahora, siempre que se representen realidades distintas, no siempre los mismos estereotipos. Y respecto a las cirugías, yo creo que al final si
si una persona es como si quiere cambiar de sexo, él mismo no es porque responde a una exigencia, no entre comillas, sociocultural, sino porque él mismo se siente que quiere cambiar en algún aspecto, pues yo creo que las cirugías es lo mejor que hay, vamos, para que modifique y rediseñe su cuerpo como le dé la gana. Cuando los retoques fotográficos lo que hacen es pervertir o cambiar completamente la imagen del cuerpo real, claro, al final esa imagen se normaliza y todos estamos pendientes de si el diámetro de mi brazo cumple los requisitos, o si tengo celulitis, o si peso más de lo que... Entonces estamos completamente concentrados en esos temas que nos hacen crear una serie de inseguridades y de olvidarnos de otras cosas que quizás son también muy importantes. Es decir, no solamente somos cuerpo, lo que decíamos antes, somos cuerpo y mente, ¿no? Pues a lo mejor qué pasa con nuestro encanto personal, ¿no? Que desaparece si estamos obsesionados con eso, qué pasa con la conexión con el otro, qué pasa también con el sentimiento que tengo hacia mi propia belleza personal, ¿no? Eso... Y no lo compararía con el maquillaje, ¿no? El maquillaje me parece que es un poco más ingenuo, en el sentido que es menos dañino, ¿no? Y muchas veces el maquillaje también es como el arte, es decir, a lo mejor pueden ser como unas pinturas de guerra o alguna cosa así, ¿no? El hecho de que tú te alteres, es como la vestimenta también, te alteres un poco tu imagen, pero no es ese constante de los retoques fotográficos exagerados, ¿no? Que me parecen peligrosos. Las cirugías además son como muy agresivas contra nuestro propio cuerpo, ¿no? Además siempre sabes que cuando estás en un quirófano corres un riesgo, entonces correr un riesgo para cumplir con una imagen que es un constructo creado de manera artificial, a mí me parece peligroso y perverso, ¿no? Es verdad que algunos artistas han reflexionado sobre ese tema, por ejemplo Orlán hizo un trabajo muy interesante reflexionando sobre todo al principio sobre la figura femenina, que parece que las mujeres estamos como más condicionadas por ese tipo de estereotipos, ¿no? Pero es peligroso y de hecho a mí me preocupa el tema de que la juventud esté demasiado obsesionada con ese cuerpo, ¿no? Y que se pongan en riesgo por algo que desde mi punto de vista no es tan importante, ¿no? A lo mejor sería más interesante, pues como hace Neil Orbison, ¿no? el ponerte una antena porque mejoras tus capacidades, pero creo que se utiliza demasiado frívolamente. Nuestras sociedades son imparables y igual que todo, ¿no? El arte es imparable, es decir, lo que estás haciendo ahora lo tienes que empujar hacia adelante siempre, ¿no? En esta sociedad tan cambiante, pues es lógico que también cosas o estéticas, pues no sé, que en el siglo XVIII podrían ser bellísimas, como toda la estética de Rubens, con todas sus celulitis, ¿no? Pintadas, podrían ser hermosísimas, pero ahora cuando más escuálidas, ¿no? Cuando más delgadas, pues mejor. Y claro, todo eso lo que ocasiona son pues estéticas diferenciadas y muchas veces retomamos estéticas del pasado y otras veces pues no. Creo que de todas formas lo que antes estaba hablando con respecto a la cirugía, tenemos identidades de género, por ejemplo, que sí que generan pues esa necesidad de transformación del cuerpo, porque ya no estamos hablando de una estética, estamos hablando de una necesidad de encontrarse bien con uno mismo, ¿no? En esa relación que antes hablábamos de mente y cuerpo, mantenerlo en esa combinación necesaria. Creo que lo bello a los ojos del ser humano es cambiante precisamente porque la belleza es subjetiva. O sea, realmente hay una belleza objetiva que responde a los cánones de belleza clásica, desde los griegos hasta... Pero claro, que ha ido cambiando a lo largo de la historia, entonces al final vuelve a ser otro constructo sociocultural. Entonces yo creo que lo bello es algo muy complejo y muy subjetivo. Desde Baumgarten, que hizo un tratado sobre lo bello, no recuerdo el siglo, hasta Lo bello y lo sublime de Björk, yo qué sé, es que hay un montón de gente que ha teorizado al respecto. Y al final la conclusión yo creo que cada cual tiene su versión de lo bello. La belleza en sentido clásico también es sabiduría, ¿no? Entonces lo bello puede ser precisamente lo que no se ve. Entonces es un modo de ver. Realmente lo bello muchas veces no se ve. Lo que pasa es que precisamente como no se ve, no se tiene en consideración. Es más un estado de la conciencia.
Por ejemplo, a mí me viene a la mente una frase de Gauguin, que él decía que los griegos tenían la culpa de todo, ¿no? Y con el tiempo he ido valorando esa apreciación y viendo el calado que tiene. Realmente fueron los primeros que elaboraron una teoría sobre la belleza que ha afectado de manera determinante a nuestra civilización occidental, ¿no? Y a nuestro concepto de lo que es la belleza, y de hecho sigue todavía condicionándolo, ¿no? Esa imagen que tenían ellos de ver la naturaleza, las leyes matemáticas, las proporciones, ¿no? Que le aplicaban al cuerpo humano. Que no sé yo si para argumentar la belleza, para constreñirnos, no lo sé, es un poco... Si pensamos en la evolución de ese concepto de belleza, cómo ha ido cambiando, yo creo que no ha cambiado tanto el concepto de belleza, sino el interés que le hemos dado a diferentes categorías estéticas, ¿no? Por ejemplo, si comparamos, es que no tiene nada que ver la belleza del Renacimiento con la belleza del Barroco. ¿No será que en el Renacimiento se trabajaba el concepto de la belleza, que decíamos clásico, pero realmente al Barroco lo que le interesa más es lo sublime, es decir, aquello que es espectacular, ostentoso, expresivo? Y luego, si lo pensamos y vamos mirando otras etapas de la historia, aparecen otros conceptos, otras categorías estéticas que no son la belleza, como la fealdad o lo grotesco o lo siniestro, ¿no? Que de alguna manera han contaminado ese concepto de belleza, y luego ya llegamos al siglo XX en el que bueno, todas esas especies de estructuras que parecían tan rígidas están un poco como entrelazadas, y afortunadamente creo que en ese sentido sí que se produce un cambio, y aún así esa belleza para mí me parece como una especie de constante, y que bueno, pues las civilizaciones se interesan por otras cosas que no es esa belleza. Bueno, la belleza del cuerpo radica en los ojos con el que lo miras o en el cuerpo en el que vives, ¿no? Que tú también, el nivel de aceptación que tienes, que tiene que ser algo propio, ¿no? Lo que tenemos es que ser consecuentes con nuestras ideas y con nuestra forma de mirar. No podemos exigir al mundo si nosotros tampoco nos aplicamos esas mismas reglas, ¿no? Que nosotros queremos que todos los demás vivan así. Creo que para provocar cualquier cambio social, cualquier cambio que lleve a una transformación real social, lo que tenemos que hacer es cambiar nosotros mismos, lo primero, ¿no? Si nosotros estamos preocupados por nuestro cuerpo, pues debemos de hacer todo aquello que esté a nuestro alcance para poder guardar ese equilibrio. Y sobre todo, pues, la aceptación, que yo creo que es la tolerancia. Yo es que creo que una sociedad basada en la intolerancia lo que crea es violencia sobre esos cuerpos, pero una sociedad tolerante lo que hace es realmente ser mucho más feliz, porque acepta, ¿no? Tal como somos. Bajar la intolerancia que esta sociedad cada vez adquiere de mayor medida, y realmente pues aceptarnos. Vivir en una sociedad tolerante, diversa, siempre es más feliz que en una sociedad intolerante. Además, considero que una sociedad tolerante es una sociedad más bella. Entonces, el concepto de belleza sería comprendida y aceptada por todo el mundo. Creo que la belleza del cuerpo radica indudablemente en la armonía entre mente y cuerpo. La belleza del cuerpo es complicada de determinar, porque nosotros somos cuerpo y el cuerpo somos nosotros, es decir, y aparte el cuerpo muchas veces ni lo vemos. Normalmente vamos ocultos detrás de una vestimenta y no vemos el cuerpo de los otros. O sea, vemos el cuerpo a través de las pinturas, vemos el cuerpo a través de las fotografías, vemos el cuerpo a través del cine, y claro, ahí ya no estás viendo el cuerpo como tal, sino que estás viendo la interpretación que hace ese artista o esa artista de la visión o de la imagen del cuerpo. A mí el concepto de belleza que hemos trabajado antes, de esa belleza normativa que respeta los cánones y tal, a mí me resulta plana. A mí esa belleza no me interesa, me aburre. A mí me interesa más, si el cuerpo somos nosotros y el cuerpo es vida, me interesa más ese concepto de la gracia, ¿no? De la categoría de la gracia en el sentido del movimiento. Para mí la belleza está cuando el cuerpo se mueve, cuando el cuerpo habla, cuando se comunica, cuando se desplaza. El cuerpo quieto la pierde, me parece insulsa, ¿no? Es más apreciar esa potencialidad que te da cuando ves un cuerpo desnudo, esa musculatura, la potencialidad que te da de pensar
cómo podría moverse, qué podría hacer, etcétera, ¿no? Más que esa imagen plana que podemos ver a través de la mirada de otros. Bueno, es algo que yo no entiendo en absoluto. Hay una parte de la desnudez con la que yo también discrepo, ¿no? Porque las únicas que estamos desnudas en los museos somos las mujeres, los hombres no. Entonces creo que esa es una mirada discriminatoria que ahora pues nos está revelando el Prado, que quiere, por ejemplo, con sus últimas exposiciones, que a mí me han parecido aberrantes en cuanto a su planteamiento. No comparto para nada, ¿no?, estas últimas exposiciones, queriendo poner a la mujer como protagonista, pero precisamente la pone como protagonista con todos estos factores discriminatorios que el arte pues ha tenido, ¿no?, a lo largo de la historia de la pintura o del arte. Mi padre era pintor, era escultor, pero tengo muchísimas pinturas de principios del siglo XX en el que todos son cuerpos desnudos. Y me pareció insólito porque me visitó en casa pues unos familiares, ¿no?, americanos, y me decían: Maribel, ¿por qué me tienes que explicar por qué tienes tantas mujeres desnudas en tu comedor, ¿no?, o en tu casa? Entonces, claro, yo me quedo como absolutamente... yo no veo cuerpos desnudos, ¿no? Yo veo pintura y luego, pues claro, el afecto que les tengo, y a estas alturas, ¿no?, que puedan algunos ojos, ¿no?, ver con esa mirada suspicaz, o que yo le explique por qué en mi casa tengo cuerpos desnudos pintados, pues me parece como insólito. Para mí es tan normal, y me sorprende muchas veces preguntas como esa que me hacen darme cuenta de que la sociedad todavía necesita una mayor comunicación de lo que significa el cuerpo, el suyo y el de todas las demás. Pues la verdad es que no lo sé, porque es muy irónico que el sexo venda tanto y que la mayor parte de la música que se escucha hoy en día, reggaetón, el trap, ¿no?, todos estos nuevos géneros, tengan letras tan explícitas y tan sexuales como nunca han habido, vamos. Una cosa es la desnudez y otra cosa es el sexo, ¿no? Son cosas distintas. Es el uso que haces de tu cuerpo y otra cosa es mostrarlo sin tapujos, ¿no? Entonces yo creo que si todos vistiéramos con el traje nuevo del emperador, la industria de la moda quebraría, vamos. Claro, la desnudez genera muchas controversias, pero es que vivimos en unas sociedades que somos herederas de unas tradiciones religiosas que siguen presentes y además, para mí, de manera muy sorprendente, con un calado muy profundo. Entonces, claro, las tres religiones herederas del gran libro de la Biblia, ¿no?, todos partimos del mismo momento del Génesis, ¿no?, ese momento en el que la desnudez la asociamos al paraíso, al Edén, ¿no?, y de repente cuando pecamos nos expulsan de ese paraíso y ya no podemos estar desnudos. Claro, entonces nuestro arquetipo que hemos ido heredando, claro, relaciona la desnudez con el placer, y ahora no podemos estar desnudos. ¿Cómo vamos a estar desnudos si hemos pecado? No podemos consentirnos eso, tenemos que estar avergonzados, y como estamos avergonzados nos tapamos. Y sobre todo, claro, las mujeres, ¿no?, porque somos herederas de Eva, que fue la irresponsable que llevó a la humanidad a que la expulsaran del paraíso, ¿no? Entonces, yo creo que un poco eso es lo que nos ha ido condicionando y rechazando ese concepto de desnudez, ¿no? La asociamos al desafío con esa especie de Dios patriarcal que lo gestiona todo. Y luego, por otro lado, también el vestirnos también es una manera de protegernos, es decir, no solamente protegernos por las inclemencias del tiempo, las físicas, sino también protegernos del otro, de la vulnerabilidad, ¿no? Todos queremos proteger esa vulnerabilidad, no queremos sentirnos vulnerables, tenemos miedo a que nos hieran, ¿no? Y el vestido no solamente nos abriga, sino que también es un símbolo de quiénes somos, dónde estamos, cómo somos, del estatus en el que estamos. Es decir, que es complicado, ¿no? A muy poca gente le gusta la verdad desnuda, ¿no?, que se suele decir, o la verdad candente, y de hecho se la representa así, como una mujer desnuda que incómoda. Claro, el pudor implica más a todo aquello que nosotros
queremos ocultar, ¿no? Nos da vergüenza. Nosotros precisamente creo que aquí en España se nos ha educado primero con ese sentimiento de culpa. Primero que nada, la culpa la tengo yo, ¿no? Luego también, pues yo qué sé, la violencia de género pues ha sido ocultada también porque las cosas de casa en casa se quedan cuando eso es algo público. Es decir, que nos hemos visto como muy condicionados y el pudor pues nos ha hecho mostrarnos de una manera que no somos en realidad. Entonces todo eso te aleja. De lo que no hablas no existe. La palabra pudor yo creo que debería de borrarse ya, en el sentido de que vivimos en una sociedad que, bueno, los reality shows pues también nos han ayudado a hablar de aquello que parecía como imposible de poder articular palabra, ¿no? No sé si ese formato, que a mí me parece increíble, porque la realidad siempre supera la ficción. Lo que vemos en el arte muchas veces, claro, viene de esa realidad que nos rodea, pero es que es tan difícil superarlo y yo creo que debería desaparecer el pudor en el sentido en que lo conocemos y lo hemos definido o lo hemos no escuchado siempre. Sí, yo creo que el pudor es normatividad. De hecho, se ha visto cuando estudias o te fijas en la historia de la vestimenta, por ejemplo, sobre todo en las mujeres, que en determinados siglos pues siempre han estado como, han tenido hasta corsés, para no poder ni casi respirar. O los tacones, por ejemplo, es que son un diseño, con eso no puedes caminar, o sea, ya puedes practicar, ¿no? Pero vamos, muchas horas caminando con eso no puedes estar. No, o sea, hay una serie de normatividades que al final lo que hacen es limitar nuestro cuerpo y nuestra mente también, ¿sabes? Es como una forma de control social, ¿no? Y aparte también nos hace sentir como culpables por asumir otro tipo de comportamientos y por esa falsa moralidad que muchas veces es por temas religiosos y que no nos dejan ser nosotros mismos realmente, porque estamos siempre pensando en que eso no está bien o no sé, como una especie de sentimiento de culpabilidad, pero muy asumido y muy arraigado en nosotros, que realmente nos limita mucho. Yo creo que el pudor es más como una especie de mecanismo que desde luego está heredado de esta cultura judeocristiana, ¿no? Que nos hace como autorreprimirnos a nosotros mismos. Es decir, si no estamos acostumbrados a desafiar al otro, si nos da miedo el juicio externo, si vivimos respetando todas esas normas de nuestra sociedad, claro, ¿cómo no vamos a estar condicionados por ese pudor, ¿no? Nos da vergüenza mostrarnos como somos realmente y además nosotros mismos nos lo imponemos, que eso ya es, bueno, el éxito completo del sistema represivo en el que estamos. Es decir, no, es el mecanismo en el que, por supuesto, la sociedad se garantiza a sí misma que no vamos a cuestionarla, que no vamos a desafiarla y que no vamos a subvertir el sistema en el que estamos, ¿no? Porque nosotros mismos nos ponemos nuestras propias barreras, ¿no? Aceptar la imperfección es lo que deberíamos aceptar todo el mundo. Basarnos en cualquier normativa o regla es más una cárcel que otra cosa, porque todo eso nos condiciona a vivir obsesionados por mantener ese canon para ser aceptados socialmente, porque tiene ese objetivo. Si no fuera ese el objetivo fundamental, que fuera algo porque lo buscamos, un cuerpo perfecto, pues creo que es mejor tener un comportamiento perfecto, que para mí es la tolerancia. Es decir, todo lo que sea una medida que coaccione a las personas y que las someta a estar dentro de un espacio que lo que hace es condicionarlas negativamente y que se sientan insatisfechas y que realmente pues no fluya esa tolerancia o esa aceptación necesaria, yo pues la verdad es que no lo comparto. Creo que debe ser el objetivo principal que tendríamos que tener esta sociedad, que es la aceptación de nosotros mismos. El cuerpo debería ser como una especie de plataforma elevada
con vistas al horizonte, donde tu estado de conciencia estuviera conectado con tu cuerpo. Vivimos en una especie de cultura que tiende a siempre hacer como dos elementos que se contraponen, ¿no? Cuerpo y mente. Bueno, el cuerpo somos todo. ¿Qué tipo de construcción? Sería una construcción que nos tiene que permitir ser, explorar, conocer, conectar con el otro. Debe ser una construcción del placer más que del parecer, ¿no? Que parece que siempre pensamos en la imagen exterior. No, tiene que ser una construcción que nos permita disfrutar del mundo en el que vivimos. Y por otro lado también si hacemos el símil con la construcción, ¿no? Yo pienso en la arquitectura y pienso que el cuerpo es como mi casa, ¿no? Pues si es mi casa, está claro que de vez en cuando tendré que remodelar la fachada, ¿no? Pero fundamentalmente lo que tendré que hacer es hacerle un mantenimiento para que yo esté confortable y pueda vivir bien dentro de ella, ¿no? Pues las tuberías, las cañerías, que todo funcione perfectamente. Entonces hagamos un mantenimiento de un cuerpo que nos permita ser, que nos permita el placer más que el parecer. La familia Kardashian, por ejemplo, pues es un ejemplo de lo que es la manipulación y sobre todo toda esta esperpéntica vida de la abundancia, ¿no? en la que viven toda la familia, pero también toda la tristeza que te da verlos, ¿no? expuestos a esos medios, a esas redes sociales y luego lo que venden como demostración de la felicidad. Y me parece lamentable, ¿no? toda esta situación. Las redes sociales las veo muy denigrantes en estos extremos. Hay que tener formación y tener un espíritu crítico ante todo en esta vida, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, el arte, uno de los aspectos que te enseña es ser crítico, porque forma parte de la esencia del arte, ¿no? Del pensamiento creativo. Tú no puedes asumir todo lo que consumimos por la televisión, las redes sociales, todo lo que sale en la televisión es verdad. No. Si no somos capaces de sustraernos a toda esa mala información, ¿no? que podemos encontrar en estas redes sociales, creo que no hay nada como la palabra. Hablar es lo más beneficioso. El primer smiley, la primera carita sonriente, que supuestamente representa la felicidad, fue diseñada por un diseñador gráfico que diseñó precisamente ese emoticono como para obligarles a sus trabajadores, ¿no? a que sonrieran en todo momento. Luego en los 80 el emoticono se popularizó muchísimo, ahora son los smileys que usamos todo el mundo en las redes sociales. Y la verdad es que me parece muy interesante cómo nace ese emoticono y cómo representa también esa falsa felicidad, ¿no? que vivimos hoy en día, sobre todo en las redes sociales, que vivimos anestesiados. Estaba leyendo un libro de un autor, creo que es coreano, que se llama La sociedad paliativa, que habla precisamente de cómo la sociedad contemporánea destierra el dolor y la tristeza, ¿no? Porque consideran que no forman parte de la vida, que hay que ser felices, que hay que permanecer en un estado continuo de felicidad, ¿no? Y entonces dices, bueno, ¿y qué pasa? Que es como un paraíso artificial absurdo, ¿no? Porque realmente la felicidad parte del dolor y de la tristeza. Y no tener miedo a la muerte, porque forma parte de la vida, ¿no? Entonces creo que también es una negación a la muerte y al envejecimiento y al declive, ¿no? A mí esta especie de dictadura de la felicidad me parece perversa. Me parece muy perversa. Porque es como hacernos responsables al individuo de todo lo que nos sucede, ¿no? Entonces, es como la imagen exclusiva del liberalismo y del capitalismo más salvaje, ¿no? Es decir, y además es un mecanismo estupendo para que sigamos respetando esas normas, ¿no? Por supuesto, creo que hay un papel determinante en nuestra presencia en las redes sociales. Queramos o no, las redes sociales ahora están condicionando absolutamente todo. Aunque parece que sea un mundo que no exista, en realidad ahora es al revés. Parece que lo que no existe es lo real y lo que existe es en las redes sociales. Entonces tenemos que desafiarlas, ser valientes y desafiar, ¿no? y dejarnos de esa sonrisa constante. Pero claro, es muy difícil porque ser conscientes de que no somos felices o de que hay cosas que no nos gustan, a todo el mundo nos encantaría estar constantemente felices, pero la felicidad para mí son pequeños instantes, ¿no? Disculparme a lo mejor si lo digo de una manera un poco brusca, ¿no? Pero hoy en día solamente se puede ser feliz si uno es idiota.
en el sentido de que no miras y no ves, porque si tú miras y ves, es imposible que seas feliz, porque estás viendo cómo a tu alrededor están sucediendo cosas terribles. El mundo es un lugar maravilloso, increíble, lleno de posibilidades, pero al mismo tiempo también es un lugar terrorífico, ¿no? Y no podemos obviar un lado y quedarnos, y más desde el punto de vista de la civilización occidental, ¿no? Que parece que solamente nos veamos nuestro propio ombligo. Es difícil, pero yo creo que lo podemos conseguir desafiándolo. Bueno, los distintos géneros yo creo que no son excluyentes, sí que están excluidos del lenguaje social normalizado, pero creo que todo el esfuerzo que se están haciendo desde todos los sectores discriminados es precisamente para que sean aceptados absolutamente todos, porque creo que la discriminación en sí es que no debería de existir bajo ningún concepto. Creo que debería de haber una formación de manera que la aceptación, la diversidad, no se vea como algo consecuencia pues, de que sea susceptible de acoso o que sea susceptible de una persecución o de una, no sé, mofa, ¿no? De una burla, sino todo lo contrario, de respeto y de aceptación. Y yo creo que es muy importante la educación, la educación en diversidad sexual, en cuestiones de género, creo que es muy importante y yo creo que ahí pues, hay que apostar por ello en el futuro. Bueno, yo creo que para congeniar los distintos géneros, cuando por definición son excluyentes, y bueno, eso todavía persiste, estaría bien el pensar que claro, que las personas no somos piezas de machembrado, o sea, no existe macho y hembra, o sea, eso existe en el reino animal, pero claro, somos animales racionales, ¿no? Con una racionalidad más compleja que la de un animal y con sentimientos y con algo que va más allá del sexo o del género o de los genitales. Entonces yo creo que se confunde mucho el género con los genitales y se tiende a considerar el amor como una forma de reproducirse, y si no reproduces pues no formas parte de la sociedad, ¿no? Una forma de que congeniaran los distintos géneros, ¿no? Y se entendiera esa diversidad y que bueno, que el amor no responde a cuestiones genitales. No sé, yo creo que falta mucho que por la parte que la industria cultural represente esa variedad de géneros y que estén todos representados y que tengan la misma importancia y no se basen siempre en el estereotipo de femenino-masculino, heterosexualidad, heteronormatividad, cuando realmente existen un montón de opciones. Esa pregunta es muy fácil. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para congeniar a los géneros? Es abolirlos, sin más, porque los géneros son esos constructos de la sociedad que quieren que encajemos en una serie de límites. Pues fuera, que desaparezcan, abolirlos. Seamos libres, ¿no? Elijamos lo que queremos ser, cómo queremos comportarnos. Se puede definir todo, pero en cuestiones de género, precisamente ahí hay unas fronteras o unos límites que pueden aparecer borrosos o indefinidos, porque, no sé, todo ese viaje de identidades, ¿no? Que elegidas o no son elegidas porque sí, sino que son necesariamente elegidas para sentirse bien con sus cuerpos. Uno puede parar en ese viaje entre géneros y decir, bueno, pues hasta aquí ya me siento bien, es perfecto. Entonces ahí hay los límites. Yo creo que las definiciones son buenas, pero nunca puede ser clasificatorias de manera estricta, y más cuando hablamos de géneros. Y lo que creo que es muy importante es saber definirnos, pero no hace falta que a lo mejor la definición que nosotros damos sea un estándar aceptado socialmente. Lo que sí que estamos es decidiendo esto o definiendo este término, esta identidad sexual, para que se pueda incorporar a todas las que han sido discriminadas. Yo creo que la discriminación es lo que se tiene que dejar ya y abandonar en una sociedad feliz. Yo creo que el no género, creo que es no sentirse ni hombre ni mujer.
No sentirse un estereotipo, parte de un estereotipo, sino simplemente uno mismo o una misma. Es que yo creo que el desafío está ahí, no definirlo, es decir, no existen, abolir los géneros, que la persona pueda elegir cómo comportarse, cómo vestirse, qué le gusta, qué no le gusta, sin que ese constructo social de los géneros determine que si naces con un sexo te tienen que gustar una serie de cosas y si naces con otro sexo te tienen que gustar otra serie de cosas. No, acabemos con esa dicotomía, ¿no? y vivamos como seres libres, elijamos, ¿no? Experimentemos, mostremos a los niños y las niñas que nacen que hay en este mundo y que ellos elijan, pero libremente, sin que estos géneros estén encasillándolos. Es verdad que a veces necesitamos los seres humanos para comprender las cosas, hacer como una especie de cajitas, ¿no? Y vamos poniendo las cosas ahí, pero aquí rompámosla, desafiémoslo, como lo hace el arte, ¿no? El arte también ha desafiado fronteras. Llegamos al siglo XX y en el XXI, ¿dónde están esas fronteras de la pintura, la escultura? Ahora pues tenemos expresiones artísticas que son pinturas, esculturas, escultopinturas, performance. Pues vivamos con esa libertad también, ¿no? Los seres humanos. Yo me defino como una mujer con intereses dentro de lo que son los feminismos, huir de esta estereotipación, ¿no? de las mujeres que se tiene en general en la sociedad. Creo que ser una mujer consciente del momento en el que vive, decir si eres heterosexual, homosexual, muchas veces como somos educados dentro de la heterosexualidad, toda la sociedad, el momento en que sales de ella parece como que no responde a ninguna de estas normativas, ¿no? que se nos exigen, y ahí empiezan los problemas. Pero yo me defino como una mujer feminista, heterosexual, por el momento, que he trabajado dentro del mundo del arte, que es mi pasión absoluta y que por eso me considero afortunada, ¿no? De todo lo que he podido aprender y conocer y desarrollar personalmente. A ver, mi género es mujer, yo me siento mujer, ¿no? Pero sobre todo me siento yo misma y con plena libertad para amar a quien me dé la gana, vamos, sin ningún tipo de límite o de etiqueta. Yo no tengo género. Si le preguntas a otra persona cuál es mi género, igual te dará una interpretación fácil, ¿no? Pero desde mi punto de vista yo no tengo género, no quiero tenerlo, no quiero estar encasillada en absolutamente nada, no quiero que nada me limite. Yo no quiero encajar en el estereotipo del género masculino o el género femenino. Me niego.